La noche cayó rápido, sobre las llanuras del salvaje oeste, tan rápido como si alguien hubiese apagado el sol con una manta negra. El viento soplaba con una furia extraña, arrastrando polvo, ramas y presagios. Elias Tenney, un joven vaquero, de mirada sincera y manos curtidas por el trabajo, sabía que algo venía detrás de aquella brisa helada. Una tormenta que no perdonaría a nadie atrapado en campo abierto cabalgaba con prisa. Pero su caballo empezaba a flaquear bajo el peso del cansancio. Las primeras gotas golpearon su sombrero como pequeños puñetazos. Luego llegó el trueno, un rugido que hizo temblar la tierra. Elias miró alrededor, buscando refugio. Pero todo lo que veía eran colinas oscuras y la silueta distante de los pinos. Estaba lejos del pueblo. Demasiado lejos para regresar. Fue entonces cuando vio una luz, una sola ventana iluminada en lo alto de una colina solitaria. Una cabaña que parecía surgir de la misma noche. Elias no sabía si era un bueno o mal presagio, pero cualquier techo era mejor que enfrentar la tormenta solo. Tiró de las riendas y se dirigió hacia allí, sintiendo como el viento empujaba su espalda como si quisiera derribarlo del caballo. Al llegar, desmontó rápidamente y golpeó la puerta con fuerza. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» «La tormenta me va a matar si no me refugio», dijo, mientras el agua le caía por la cara. Por unos segundos. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia cada vez más violenta. Elias estaba por intentar abrir la puerta él mismo cuando el cerrojo se movió lentamente desde dentro. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que aparecieran unos ojos oscuros, fríos y calculadores. No era un hombre quien lo observaba. Era una mujer de piel cobriza. Cabello negro como el ala de un cuervo, trenzado y caído sobre un hombro. Su expresión no mostraba miedo, sino una especie de desconfianza casi feroz. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con voz baja. Pero firme. «Refugio», respondió Elias. «Solo hasta que pase la tormenta, señora». La mujer lo evaluó por un momento que pareció eterno. Sus ojos se movieron de sus botas embarradas a sus manos vacías, luego al caballo respirando con dificultad bajo la lluvia. Finalmente, abrió la puerta, pero no lo suficiente para que entrara del todo. Entonces Elias vio lo que sostenía en la otra mano, un rifle cargado. Apuntando directo a su pecho, entrar ordenó, «pero no intentes nada». Elias levantó las manos, sorprendido por la recepción, y dio un paso hacia adentro. La cabaña estaba caliente, iluminada por una lámpara de aceite y con un olor suave a flores secas. Pero la sensación de seguridad duró poco. La mujer cerró la puerta de golpe. Aseguró el cerrojo y no bajó el arma ni un milímetro. Así comenzó la noche que cambiaría la vida del vaquero para siempre. El silencio dentro de la cabaña pesaba más que la tormenta afuera. Elias podía escuchar el viento rugiendo, golpeando las paredes de madera como si quisiera derribarlas. Pero aún más fuerte era el sonido de su propia respiración, agitada por la tensión de tener un rifle apuntándole al pecho. La mujer no bajaba el arma. Caminó lentamente alrededor de él, observándolo como si evaluara cada detalle: su altura, sus manos, su cinturón sin pistola, el cansancio marcado en su rostro. Elias permaneció quieto, con las palmas abiertas, mostrando que no era una amenaza. «Mi nombre es Elias Tenney», dijo finalmente, intentando romper el hielo. «No busco problemas. Señora, solo un lugar seguro hasta el amanecer». La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros brillaron con un destello extraño, una mezcla de desconfianza y algo más. Algo escondido. Una decisión interna que parecía pesarle. «No soy señora», dijo al fin. «Soy Mara». Su voz era firme, pero había un matiz quebrado, como si le costara usarla después de mucho tiempo. «Está bien», Mara, respondió Elias con cautela. «Te agradezco que me dejes pasar. La tormenta casi me arranca la piel». Ella no sonrió ni mostró empatía alguna. En cambio, dejó el rifle apoyado contra la pared y cruzó los brazos, manteniendo su mirada fija en él. Elias sintió que algo no encajaba. Su presencia no parecía molestarla, pero tampoco le resultaba indiferente. Era como si lo hubiera estado esperando, sin saberlo. «¿Tienes frío?», dijo finalmente ella. «Acércate al fuego». Elias lo hizo, agradeciendo el calor que empezaba a devolverle la sensibilidad a los dedos. Pero mientras extendía las manos hacia las llamas, sintió que Mara se colocaba detrás de él. Su voz llegó suave, pero cortante, como un cuchillo. «Esta noche necesito algo de ti». El vaquero parpadeó, confundido. ¿Qué necesitas?» Entonces Mara dio un paso al frente, quedando a 1 metro de él. No temblaba. No dudaba. Era una mujer que había tomado una decisión difícil y estaba lista para cargar con sus consecuencias. Lo miró directo a los ojos, sin desviarse ni un instante. «¿Te acuestas conmigo esta noche?» Elias abrió la boca, sorprendido. Creyó haber escuchado mal. «Perdón, lo que oíste», insistió ella. «Te quedas conmigo, aquí, en mi cama». «No estoy pidiendo tu permiso. Lo estoy ordenando».
Elías sintió como la sangre le golpeaba las sienes. La situación no tenía ningún sentido. ¿Por qué una mujer tan feroz, tan desconfiada, le haría una petición así a un desconocido en medio de una tormenta? ¿Qué clase de peligro podía convertir esa frase en una necesidad urgente? Mara, yo no, balbuceó él. Ella levantó una mano, ordenándole callar. Si te niegas, dijo lentamente. No solo te sacaré de mi casa, también te pondrás en peligro sin saberlo. El vaquero tragó saliva. ¿Peligro de qué? Mara respiró hondo, como si finalmente se atreviera a decir lo que llevaba dentro. De los hombres que están buscándome. ¿Y qué si te ven solo conmigo? Te matarán sin pensarlo 2 veces. La tormenta rugió, pero nada sonó tan terrible como esas palabras. El nombre de aquellos hombres flotó en el aire como un veneno. Aunque Mara todavía no lo había pronunciado. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por la tormenta ni por la amenaza exterior, sino por la expresión en el rostro de la mujer. No era miedo, era un dolor antiguo, profundo, todavía abierto como una herida que nunca sanó. Mara caminó hacia la ventana. Apartó la cortina con cuidado y observó la oscuridad. La lluvia caía con una fuerza que hacía imposible ver más allá de unos cuantos metros. Sin embargo, ella parecía buscar algo, como si conociera los hábitos de quienes la perseguían. Elías permaneció quieto, sin entender del todo en qué se había metido. Después de unos segundos, Mara habló. Hace 6 meses, mi esposo fue asesinado. La frase cayó pesada, sin temblor, pero cargada de memoria amarga. Su nombre era Tarek Blackbeard, un hombre justo, un guerrero epechi que luchó más por la paz que por la guerra. Elías no dijo nada. La invitó a continuar solo con su silencio respetuoso. Un grupo de forajidos llegó buscando impuestos, continuó ella, sin apartar la vista de la ventana. Ya sabes, hombres que creen que pueden imponer su ley porque llevan armas en la cintura. Mi esposo se negó a pagarles. Les dijo que las tierras de este valle no eran suyas, que él no les debía nada. Mara apretó los labios, su mandíbula, tensándose como si reviviera cada golpe, cada mirada, cada segundo de aquella terrible noche. Tarek no los provocó, no levantó su arma, solo defendió lo que era nuestro. Y aún así, lo mataron frente a mí. Un trueno retumbó, como si la tormenta respondiera a su dolor. Elías sintió un nudo formarse en su garganta. No sabía qué decir, pero entendía perfectamente por qué Mara desconfiaba de todos, especialmente de los hombres. Los forajidos creen que tengo algo que los puede hundir, dijo Mara. Un documento que demuestra que han estado extorsionando a gran parte del territorio. Yo soy la única que lo vio, y por eso quieren silenciarme. Se giró al fin, mirándolo fijamente. Durante meses he logrado esconderme, moverme, desviar sus rastros. Pero esta noche, respiró hondo, esta noche sé que están cerca. Cuando el viento cambió, supe que venían. Tarek siempre decía que la muerte anuncia su llegada en el aire. Que Elías sintió un escalofrío. ¿Y dónde entro yo en todo esto?, preguntó suavemente. Mara dio un paso hacia él. No había agresividad ahora. Había vulnerabilidad, sincera, ardiendo por dentro. Los forajidos creen que no tengo a nadie, que soy solo una viuda quebrada. Pero si ven a un hombre conmigo, uno que parezca dormir en mi cama, dudarán. Pensarán que ya no estoy sola, que no será tan fácil entrar a matarme. Elías comprendió, al fin, el verdadero sentido de su petición. No era deseo, no era seducción, era supervivencia. Elías susurró. Mara, esta noche no te pedí compañía. Te pedí que fueras mi única defensa. Y con esas palabras, el vaquero entendió que, al cruzar esa puerta, había entrado en una guerra que no era suya, pero que ya lo había elegido. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña, el silencio se volvió más denso, más sofocante. Ya no era solo la tensión entre Elías y Mara. Era la sensación inequívoca de que algo o alguien se acercaba. El aire parecía cargado, vibrando con una electricidad distinta a la del rayo. Mara dejó la ventana y caminó lentamente hacia el rifle apoyado en la pared. «Están aquí», susurró. Elías sintió que el estómago se le encogía. «¿No?», preguntó. ¿Cómo lo sabía? Porque la forma en que Mara lo dijo dejaba claro que no era intuición, era experiencia. Ella conocía la manera en que esos hombres se movían, conocía sus métodos, y sabía exactamente cuando estaban a punto de caer sobre ella. Un golpe de viento abrió la puerta del establo que estaba a unos metros de la cabaña. Se escuchó un crujido seco y luego el relincho nervioso del caballo de Elías. Él dio un paso hacia la ventana, pero Mara lo sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. «No te muestres», lo ordenó. Ellos ya vieron movimiento. Solo necesitan confirmarlo. Elías tragó saliva y retrocedió. La lámpara parpadeó con un soplido del viento que entraba por una rendija. Mara apagó la llama con un gesto rápido. Solo quedó el resplandor tenue,
Del fuego en la chimenea, suficiente para ver sombras, pero no rostros. Y entonces, el sonido llegó a pasos, lentos, hundidos en el barro, acompañados por el tintineo de espuelas. Los forajidos se acercaban sin prisa, como hombres que estaban acostumbrados a cazar. No a pelear. Elías respiró profundo. Entendió que no había retroceso posible, ya formaba parte de la mentira que podía salvar a Mara. O matarlos a ambos. Mara se acercó a él, sin mirarlo, tomó su mano y la llevó hacia su cintura. Era un gesto brusco, casi violento. Pero necesario. Su voz fue un murmullo urgente: escúchame, si miran por la ventana, necesitan ver que no estoy sola, que tengo un hombre, que estoy acompañada en mi cama. Elías sintió el calor de su cuerpo, fuerte y tembloroso. No de miedo, sino de tensión pura. Ella tomó una manta y lo hizo sentarse en su camastro. Se sentó a su lado, pegándose a él como una esposa al lado de su marido. Era extraño, incómodo. Íntimo pero vital. No hables, le ordenó, solo quédate ahí, quédate conmigo. La puerta de la cabaña crujió como si alguien la empujara apenas. Unos pasos rodearon la casa. Elías escuchó risas apagadas, murmullos sucios. Comentarios en voz baja sobre lo que iban a hacer con la viuda. Uno de ellos se detuvo justo debajo de la ventana. Mara apretó la mano de Elías. Con fuerza la sombra de un rostro apareció pegada al vidrio. El corazón de Elías golpeó como un martillo. La silueta observó por largos segundos. Desde afuera, lo que vería era una mujer acostada junto a un hombre, envueltos en la misma manta, cerca del fuego, como amantes descansando finalmente. La sombra se movió, escucharon pasos alejándose, pero no desapareciendo. Dudarán, murmuró Mara, pero no se irán. Vendrán con más fuerza. Elías respiró hondo. La primera batalla de la noche apenas había comenzado. Los pasos de los forajidos se alejaron lentamente, pero no lo suficiente como para ofrecer alivio. Elías escuchó risas ahogadas, maldiciones y el crujir del barro bajo sus botas mientras discutían entre ellos afuera. No se habían ido. Solo estaban analizando la situación. Como lobos que rodean a su presa, esperando el momento exacto para atacar. Mara permanecía sentada junto a Elías en el camastro, inmóvil, pero su respiración delataba el nerviosismo atrapado entre sus costillas. La fuerza con la que le sujetaba la mano aún no cedía. Era como si, por primera vez en meses, dependiera de alguien más para sobrevivir. Van a probar nuestras defensas, murmuró ella, sin apartar la vista de la puerta. No son hombres impulsivos, son calculadores. Saben medir miedo, silencio y debilidad. Elías no respondió. Todavía sentía el eco de la sombra asomándose por la ventana. Sabía que ese no sería el único vistazo. Sabía que volverían. Y lo peor, entendía que, si descubrían que él no era realmente el compañero de Mara, las consecuencias serían letales para ambos. ¿Crees que se tragaron la mentira?, preguntó con voz baja. Mara respiró hondo. No del todo, pero dudarán. Y la duda es lo único que nos mantiene vivos esta noche. El viento golpeó la cabaña con tanta fuerza que las paredes crujieron. Una rama cayó con estrépito cerca de la puerta, pero no logró sobresaltar a ninguno de los dos. La tensión era tanta que cualquier sonido parecía parte de la amenaza. De pronto, un silbido sonó afuera. Un código. Un aviso. Mara apretó los dientes. Eso significa que se están separando. 2 irán al establo. Otros 2 rodearán la casa. Y uno miró la ventana. Siempre se queda vigilando. Elías se levantó, incapaz de quedarse sentado mientras el peligro se estrechaba. Tenemos que prepararnos para lo peor, dijo. No puedo quedarme aquí fingiendo. Déjame ayudarte a defender esta casa. Pero Mara negó con la cabeza, casi desesperada. No. Si te ven armado, si te ven preparado, sabrán que no eres un simple compañero, sabrán que eres un vaquero, dispuesto a pelear, y entonces no dudarán en entrar. Elías cerró los puños. Tenía razón, los forajidos estaban al acecho de un error. Tan solo uno. La lluvia se intensificó, golpeando el tejado con violencia. Entre el ruido, Elías escuchó un chirrido suave proveniente de detrás de la casa. Luego el sonido metálico de alguien probando las ventanas, una por una. Están explorando, susurró Mara. Buscan un punto débil. ¿Tenemos alguno?, preguntó él. Ella guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta. La cabaña había sido construida para un matrimonio, no para resistir un asedio. Si los forajidos querían entrar, lo lograrían. Tarde o temprano, Elías, dijo Mara, volviendo a mirarlo al fin. La mentira que estamos usando para protegernos también puede ser nuestra ruina. Si descubren que no estamos juntos, esa duda se convertirá en furia. El vaquero asintió, tragando el miedo que le subía por la garganta. Entonces tendremos que hacer que esta mentira parezca verdad, respondió él. Mara lo miró por un largo segundo, y sin querer, la noche comenzó a unirlos. El silencio dentro de la cabaña era tan afilado como un cuchillo.
Elías podía sentir la presencia de los forajidos afuera, moviéndose entre la lluvia con la confianza de depredadores que ya habían marcado a su presa. Pero lo que realmente lo inquietaba no era la amenaza exterior, sino la tensión invisible entre él y Mara. Ella caminó hacia el fuego y arrojó un tronco, haciendo que las llamas se avivaran. Por un instante, su rostro quedó iluminado, duro, cansado, pero también vulnerable. Elías entendió que la mujer llevaba mucho tiempo cargando algo más pesado que el miedo. Elías, dijo ella finalmente, hay algo que necesito contarte. Antes de que la noche avance más, el vaquero se acercó lentamente, pero mantuvo una distancia prudente. No quería presionarla. Mara tomó aire profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que la había consumido desde la muerte de su esposo. No solo me quieren muerta porque vi lo que hicieron a Tarek, comenzó. Me quieren muerta porque tengo algo que puede destruirlos. Elías frunció el ceño. ¿El documento?, preguntó él. Dijiste que probaba sus crímenes. Mara asintió, pero no de manera tranquila. Era un gesto tenso, como si confirmarlo la expusiera aún más. Sí, Tarek era un hombre inteligente. Sabía que esa banda no solo robaba, tenía un plan más grande. Quería controlar el paso entre los valles, cobrar a los comerciantes, dominar las tierras de la frontera. Mi esposo recogió nombres, fechas, acuerdos clandestinos. Todo está escrito y firmado. Elías abrió los ojos con sorpresa. ¿Firmado por quién? Por los mismos forajidos. Un contrato entre ellos, con sus iniciales. Idiotas arrogantes, respondió Mara con un destello de enojo. Nunca imaginaron que un Epechi sabría leer, ni mucho menos escribir mejor que ellos. Elías no pudo evitar sentir admiración. ¿Y dónde está ese documento ahora?, preguntó. Mara lo miró como si esa pregunta fuera la más peligrosa de la noche de escondido. Muy cerca, pero donde ninguno de ellos lo encontrará. Se acercó un poco más a Elías. Y para entregarlo al sheriff. Necesito un testigo. Alguien que pueda corroborar mi palabra. Que pueda protegerme si intentan matarme antes de llegar al pueblo. Elías entendió al instante. Ese alguien soy yo. Ella asintió. Si sobrevives esta noche, sí. Las palabras la dejaron casi sin aliento. No era una mujer acostumbrada a depender de nadie. Pedir ayuda le costaba casi tanto como enfrentar a la banda de asesinos que la perseguía. Elías sintió que algo se encendía dentro de él, una mezcla de determinación, compasión y rabia por lo que ella había sufrido. Mara dijo con voz firme, si necesitas un testigo, lo seré. Si necesitas un defensor, también, y si necesitas que esta mentira parezca real para mantenernos vivos, entonces que así sea. Mara lo miró con un brillo diferente. No era miedo, no era desesperación, era confianza. Una confianza que ella no había sentido desde que su esposo respiraba. Pero antes de que pudiera agradecerle, una sombra pasó frente a la ventana. Los forajidos estaban más cerca que nunca. La verdadera batalla de la noche estaba por comenzar. La primera señal llegó como un destello anaranjado que iluminó la ventana. No era un relámpago, era fuego. Elías sintió el olor a humo antes de que alcanzara a comprender lo que ocurría. Mara corrió hacia la puerta. Abrió apenas lo suficiente para mirar afuera y soltó un gruñido ahogado. Quemaron el establo. Elías se acercó apresurado y vio cómo las llamas consumían el techo de madera, iluminando las figuras de los forajidos que observaban desde la distancia como chacales orgullosos de su obra. Su caballo relinchaba desesperado, atrapado en el interior. Mi caballo, exclamó Elías, dando un paso hacia afuera. Mara lo detuvo, sujetándolo por el brazo con sorprendente fuerza. Si sales, te matarán antes de llegar a él, dijo ella, con un tono que aceptaba la tragedia pero no la imprudencia. Están provocándonos. Quieren obligarnos a salir. Elías desvió la mirada hacia ella. No puedo dejarlo morir así. Mara lo sostuvo con más fuerza. Si tú mueres, yo muero. Y con nosotros muere la única prueba que puede destruirlos. Su voz tembló apenas. El caballo ya está perdido, Elías. Pero tú no. La dureza de esas palabras cortó la discusión. Afuera, las risas crueles de los forajidos se mezclaban con el chisporroteo de las llamas. Ellos sabían exactamente lo que hacían, atacar lo que más dolía primero, doblegar la voluntad de sus presas, forzarlas a cometer un error. Elías respiró con dificultad, llenándose de rabia. Esto no se quedará así. Mara asintió. Entonces pelea conmigo. Esta noche, luchamos juntos o morimos juntos. Un nuevo ruido lo sobresaltó, un golpe seco en la pared, seguido de pasos apresurados. Luego, otro hombre probó la ventana del fondo. La cabaña era un ring, ellos en el centro, los depredadores dando vueltas a su alrededor. Mara corrió a una mesa y sacó un arma pequeña envuelta en cuero. Toman, dijo entregándosela a Elías. Es de Tarek. No la usaba desde que lo mataron. Elías sostuvo el arma con reverencia. Gracias, ella le sostuvo la mirada. No la uses a menos que entren. Si escuchan un disparo demasiado pronto, sabrán que estamos preparados y vendrán con todo.
El vaquero asintió. La tensión se acumulaba en sus músculos, pero su respiración comenzaba a volverse más estable. Mara lo estudió como midiendo su temple, y algo en su rostro se suavizó. Elías susurró. Nunca pensé que alguien estaría aquí conmigo esta noche. No estás sola, respondió él. Y mientras yo respire, no te tocarán. Las palabras parecieron darle nueva fuerza. Ella regresó a la ventana, levantó lentamente la cortina y miró hacia el establo en llamas. La luz del fuego reflejaba un rostro endurecido por el peligro, pero también uno renacido por la esperanza. De repente, algo cayó sobre el techo. Un objeto. Luego otro. Pequeños golpes, como si alguien estuviera marcando el inicio de un ataque. Mara abrió los ojos con terror. Elías se están posicionando. Van a intentar romper la puerta. El fuego no era solo un mensaje. Era el anuncio de guerra, y la cabaña estaba a segundos de convertirse en un campo de batalla. El primer golpe contra la puerta no fue el más fuerte, pero sí el más revelador. Elías y Mara intercambiaron una mirada fugaz, una mezcla de miedo, rabia y aceptación. La cabaña ya no era refugio. Se había convertido en una trampa. Por atrás susurró Mara. Hay un sendero entre los pinos. Si los seguimos, podemos despistarlos. No hubo tiempo para discutir. El segundo golpe hizo que las bisagras chirriaran peligrosamente. Elías tomó la pistola de Tarek, Mara recogió su rifle y con una rapidez casi felina abrió una pequeña puerta lateral que quedaba oculta detrás de un mueble. El viento entró de golpe, levantando cenizas del fuego y llenando la habitación con aire helado y olor a pino mojado. Vamos, dijo Mara, tirando de Elías. Y no mires atrás. Elías salió primero, sintiendo el barro hundirse bajo sus botas. La oscuridad del bosque los tragó de inmediato. Las ramas golpeaban sus rostros mientras avanzaban a toda prisa colina abajo, siguiendo una vereda tan estrecha que solo podía haber sido usada por alguien que conocía la zona de memoria. Detrás de ellos, el estruendo final, la puerta principal cedió. Los forajidos entraron rugiendo como animales hambrientos. La viuda escapó. Busquen en el bosque, gritó uno. Las voces se dispersaron. Las linternas comenzaron a brillar entre los árboles. La persecución había comenzado. Mara corría adelante, ligera y silenciosa, como si la noche la conociera desde siempre. Elías la seguía, esforzándose por contener su respiración, que parecía demasiado ruidosa, demasiado humana. Cada crujido bajo sus pies sonaba como una alarma que podía delatarlos. ¿Cuánto falta para perderlos?, susurró Elías. Si cruzamos el arroyo, será difícil que sigan nuestro rastro, dijo ella. El agua borra las huellas. Y también el olor de Elías asintió, aunque su pecho dolía. Entre el miedo y la adrenalina, una parte de él observaba algo más, la forma en que Mara se movía. No como una viuda frágil, sino como una guerrera que conocía bien la frontera entre la vida y la muerte. Las linternas se acercaban. Gritos, risas. Y luego, disparos. Un balazo cortó una rama justo encima de la cabeza de Elías. Otra bala impactó contra un tronco, enviando astillas volando. Más rápido, ordenó Mara. El sonido del agua finalmente apareció entre los árboles, un arroyo que corría con fuerza por la lluvia acumulada. Mara saltó al agua sin dudar, hundiendo las botas y avanzando río arriba. Elías la siguió, sintiendo como la corriente helada le quemaba las piernas, pero agradeciendo que el sonido del agua cubriera sus movimientos a lo lejos. Las voces se confundían. Los forajidos habían perdido la dirección exacta. Siguen, dijo Mara. Más arriba hay una roca grande. Podemos escondernos detrás. Cuando al fin alcanzaron la roca, ambos se agacharon, respirando con dificultad. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Lo único real era el latido de sus corazones, uno junto al otro. Elías miró a Mara. Ella miraba el bosque con ojos de fuego. No dejaré que te atrapen, dijo él, en voz baja pero firme. Ella lo miró. Y por primera vez, no con desconfianza ni tensión, sino con una chispa de fe. Entonces sigamos vivos juntos, susurró. La noche los protegía por ahora. Pero la cacería estaba lejos de terminar, el arroyo quedaba atrás, sus aguas borrando cualquier rastro, pero no el peligro. Elías y Mara avanzaban, entre los pinos sin descanso, apenas respirando para no delatar su posición. Los forajidos se habían dividido, lo cual era peor. Un grupo bajaba hacia el río, otro rodeaba por la colina. Y un tercero se movía por la línea más peligrosa, la zona de los acantilados. La lluvia resbalaba por los troncos, oscureciendo el bosque, haciendo que cada sombra pareciera un enemigo. Elías podía sentir como los músculos de sus piernas ardían. No era solo el cansancio, era la tensión de huir con la vida colgando de un hilo. ¿Cuánto falta?, susurró él, jadeando. Mara señaló hacia adelante, un poco más. Hay una caída de rocas. Si la cruzamos antes que ellos, podremos ocultarnos en un sendero que solo los Blackbed conocían. Elías la siguió sin dudar, aunque podía haber la duda en sus propios pasos. No era miedo, era la conciencia brutal de que un error, un resbalón, un instante fuera de ritmo, y la muerte los alcanzaría.
El bosque se abrió de pronto, revelando un borde abrupto, donde la tierra se desplomaba hacia un abismo de oscuridad. El viento aullaba desde abajo, levantando hojas y polvo, como si el acantilado respirara. ¿Aquí está el camino oculto?, preguntó Elias. Mara negó. No. Aquí es donde dejamos una pista falsa, antes de que él pudiera preguntar. Ella tomó una rama gruesa, la arrastró por el suelo mojado y creó huellas claras que parecían dirigirse directo hacia el borde. Luego, con una determinación feroz, borró sus propias pisadas y las de Elias con hojas húmedas. Ellos pensarán que saltamos, explicó ella, o que resbalamos. La lluvia hará que la roca se quiebre más rápido. Con suerte, creerán que caímos. Elias tragó saliva mientras observaba la caída. Un paso en falso, y sí sería un salto definitivo. El sendero oculto. ¿Dónde está? Ella sonrió apenas. Aquí Mara se arrodilló y retiró con cuidado un matorral bajo. Detrás se reveló una grieta estrecha entre dos rocas, lo suficiente para que pase una persona y se agacha. Mi abuelo escondió cosas aquí cuando era joven, le explicó. Apuesto a que los forajidos no saben que existen. Elias admiró su ingenio. ¿Confías mucho en este plan? Confío en sobrevivir, respondió ella. Y ahora confío en ti. Esas palabras lo atravesaron más que cualquier bala. Se agachó y entró primero en la grieta, ayudando a Mara a seguirlo. Dentro hacía frío, pero la oscuridad los cubría completamente. La lluvia y las hojas afuera ocultaban cualquier sonido de su respiración. A los pocos minutos, las voces llegaron. Huellas aquí. Van hacia el borde. Idiotas. Mírenlos. Resbalaron. La roca está rota. Seguro cayeron. Un silencio tenso siguió. Luego risas. Luego pasos alejándose. Mara apoyó la frente en la roca, cerrando los ojos. Funcionó, susurró. Elias tocó su hombro suavemente. Estamos vivos. Mara. Y no pienso dejar que eso cambie. La noche seguía oscura, pero por primera vez, la esperanza tenía un lugar donde esconderse con ellos. El aire frío dentro de la grieta parecía llenarse de silencio cuando las risas de los forajidos se alejaron. Elias y Mara esperaron unos minutos más, inmóviles, escuchando cada crujido del bosque. La tormenta comenzaba a debilitarse, dejando solo una llovizna fina que caía como un velo sobre la tierra. Sin embargo, ninguno de los dos se engañaba. La noche no había terminado. Es hora, susurró Mara. Elias asintió y juntos salieron de la grieta con precaución. El bosque parecía un mundo distinto al que habían cruzado horas antes, silencioso, empapado, oliendo a tierra mojada y cenizas. La luz del fuego del establo aún iluminaba el cielo a lo lejos, recordándoles lo que habían perdido. ¿Y lo que aún podían ganar? ¿Hacia dónde?, preguntó Elias. Mara señaló hacia el este, donde una franja tenue del horizonte comenzaba a aclararse. Al pueblo. Si llegamos antes que ellos, podremos entregar el documento al sheriff. Pero debemos movernos rápido. Cuando descubran que no caímos, volverán a rastrear. Elias respiró profundamente. Su cuerpo estaba cansado, pero su determinación ardía más fuerte que la noche. Tesigón dijo, el camino hacia el pueblo no era fácil. Tenían que atravesar terreno fangoso, barrancos ocultos y zonas encharcadas, donde cada paso era una apuesta contra el silencio. Pero Mara conocía cada palmo del valle como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Su liderazgo era firme, silencioso, efectivo. A medida que avanzaban, Elias observaba su figura recortada entre la niebla, la forma en que se movía, la fuerza escondida bajo su dolor, y no pudo evitar sentir que, pese a todo, había algo profundamente admirable en ella. No solo por sobrevivir, sino por negarse a rendirse. Tras más de una hora de caminata, las primeras construcciones del pueblo aparecieron a lo lejos. Los tejados empapados brillaban bajo la luz del amanecer y la chimenea de la herrería soltaba ya humo, señal de que el día estaba despertando. Lo logramos, murmuró Elias. Mara no sonrió, pero sus ojos sí lo hicieron. Había alivio, y un cansancio que pesaba como roca. Al entrar al pueblo, las miradas curiosas comenzaron a volverse hacia ellos. Estaban empapados, cubiertos de barro y pintura de humo, pero no se detuvieron. Caminaron directo hacia la oficina del sheriff, el sheriff Dawson, un hombre corpulento con bigote gris y carácter rígido. Levantó la vista sorprendido al verlos aparecer. Mara Blackbird, todos pensaban que te habías ido del valle. Si me hubiera ido, hoy habría muerto, respondió ella, sosteniendo la mirada del sheriff. Necesito entregarte algo que ha costado demasiadas vidas. Sacó el documento escondido bajo su camisa, envuelto en piel y protegido con cordel. Elias lo observó con respeto. Era más que un papel. Era justicia. Era la verdad que podría derribar a los hombres que los habían perseguido toda la noche. Dawson lo tomó con manos pesadas. Si lo que dices es cierto, murmuró, esto cambiará todo. Mara soltó un suspiro tembloroso. Elias permaneció junto a ella, firme, como un guardián silencioso. Pero antes de que la esperanza pudiera asentarse, un sonido estremeció la mañana, un caballo a galope, un grito de advertencia, y una voz que todos reconocieron: los forajidos vienen hacia el pueblo. El enfrentamiento final se acercaba, y ya no había dónde huir.
El aviso resonó como un trueno: los forajidos vienen hacia el pueblo. Las calles, aún vacías por la madrugada, se llenaron de tensión. Las pocas personas despiertas asomaron la cabeza por ventanas y puertas. Mientras el Sheriff Dawson apretaba el documento que Mara acababa de entregarle, Ilias se volvió hacia Mara. Ella estaba pálida, pero su mirada ardía con determinación. No escapamos de ellos toda la noche para morir aquí, dijo él. Ni para que sigan dominando este valle, añadió Mara, enderezándose como una flecha. Dawson abrió un cajón y sacó su rifle. Ilias, Mara, vengan conmigo. Vamos a recibirlos como debe ser. El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las montañas, pintando el cielo de un naranja deslavado. Un viento helado arrastraba polvo por la calle principal, y entonces el sonido llegó, cascos golpeando la tierra, fuertes, decididos. Los forajidos entraron al pueblo como una ola oscura. A la cabeza iba Araike, el líder, un hombre de rostro duro, barba espesa y ojos pequeños como cuchillas. Sus hombres se detuvieron detrás de él, formando una fila amenazante. Mara Blackbeard, rugió Araike. Sabemos que estás aquí. Entrega lo que robaste, o el pueblo entero pagará. Las puertas se cerraron. Las ventanas se bloquearon. El miedo se esparció como humo. Mara dio un paso adelante antes de que Ilias pudiera detenerla. No robé nada, dijo con voz clara. Les arrebaté su poder, eso sí. Y ahora lo tiene el sheriff. Araike sonrió con crueldad. Entonces morirá primero, sin esperar. Levantó su pistola .BANG. Y el disparo sobrevoló la calle, directo hacia Mara. Pero Ilias ya estaba en movimiento, saltó hacia ella. La empujó a un lado y la bala rozó su brazo, arrancándole un gemido de dolor. Mara cayó de rodillas, buscando su rifle, mientras Dawson y dos hombres del pueblo salían con armas levantadas. Al suelo, gritó Dawson. Arrestamos a Araike por asesinato, extorsión y conspiración. Los forajidos se rieron. No somos nosotros los que vamos a caer, respondió uno de ellos. Es este maldito pueblo. La tensión explotó, disparos retumbaron por toda la calle. Ventanas estallaron, caballos relincharon. El amanecer se convirtió en un campo de guerra. Ilias, con el brazo sangrando, apuntó con la pistola de Tarek y derribó al primer forajido que intentó rodearlos. Mara, con una precisión feroz, disparó desde detrás de un abrevadero, golpeando la rodilla de otro y reduciéndolo al suelo, pero Araike seguía en pie, protegido por dos de sus hombres. Blackbeard, gritó, sal y muere como tu esposo. Las palabras encendieron un fuego indescriptible en Mara. Se levantó de golpe. Salió de su cobertura y apuntó directo a Araike. Mi esposo murió para proteger este valle, dijo con un temblor en la voz. Yo viviré para vengarlo. Una bala silbó. Un disparo resonó. Ilias vio a Araike caer de su caballo como un tronco. Mara bajó el rifle. El pueblo quedó en silencio. Los forajidos restantes, al ver caer a su líder, soltaron sus armas. Dawson avanzó con sus hombres, esposándolos uno por uno. La tormenta de violencia había terminado. Al fin Mara cayó de rodillas, agotada. Ilias llegó a su lado, respirando con dificultad, su brazo aún sangrando. Ella lo tomó del rostro con manos temblorosas. No solo me salvaste a mí, susurró, salvaste el hogar de mi esposo, y mi vida entera. El sol se elevaba sobre el pueblo, iluminando la calle donde la justicia, por fin, había amanecido y el enfrentamiento había terminado. Pero el silencio que quedó después parecía igual de pesado que la tormenta de la noche anterior. El amanecer iluminaba el polvo suspendido en el aire, las balas incrustadas en los postes y los cuerpos de los forajidos capturados siendo arrastrados hacia la cárcel del pueblo. La guerra había terminado, pero las consecuencias recién comenzaban a sentarse. Ilias, con el brazo vendado de forma improvisada, se apoyaba en la baranda enfrente de la oficina del sheriff. La adrenalina ya se había desvanecido, dejando en su lugar un dolor sordo y una fatiga que le llegaba a los huesos. Aún así, sus ojos seguían buscando a Mara, como si la necesitaran para creer que todo aquello había sido real. Ella salió de la oficina unos minutos después, acompañada del sheriff Dawson, quien sostenía el documento que cambiaría el destino del valle. El hombre asintió con solemnidad. Lo que hiciste, Mara, lo que ambos hicieron. No lo olvidará nunca el pueblo, dijo Dawson. La gente va a estar más segura ahora. Mara agradeció con un leve movimiento de cabeza, pero sus ojos ya estaban fijos en Ilias. Se acercó lentamente, como si cada paso le enfrentara a una decisión mayor que cualquier bala que hubiera esquivado la noche anterior. Se detuvo frente a él, estudiando su rostro cansado, la forma en que su respiración cejía temblorosa, el brazo vendado que aún sangraba un poco. ¿Te duele?, preguntó suavemente. He tenido peores días, sonrió él, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. Ella no sonrió. En cambio, levantó una mano y tocó su herida con un cuidado que no había mostrado con nadie en mucho tiempo. Ilias sintió un escalofrío recorrerlo. Ilias, comenzó ella, con una voz que por primera vez no llevaba ni dureza ni órdenes, sino algo completamente distinto. Anoche te pedí que te quedaras conmigo, solo para sobrevivir.
Él asintió, lo sé, pero esta mañana. Sus ojos brillaron, no de lágrimas, sino de algo más profundo, no te lo estoy pidiendo por miedo. Hubo unos segundos de silencio. El sol se elevaba detrás de ellos, pintando la calle con una luz dorada que hacía parecer que el pueblo renacía. Mara, dijo Elías con voz baja, acercándose un paso. No tienes que explicarlo todo ahora, Sim, insistió ella, con una firmeza suave. Porque tú mereces la verdad más que nadie. Respiró profundo. Mi esposo me enseñó a ser fuerte. Tú me enseñaste que no tengo que ser fuerte sola. Elías sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si todas las tensiones del día y de la noche finalmente se derritieran. Mara tomó su mano. Entrelazando sus dedos con los de él, anoche te pedí que durmieras a mi lado para no morir, susurró. Oye, si quieres. Te pido que te quedes para vivir. Elías no respondió de inmediato. Simplemente la trajo hacia él, abrazándola con el brazo que podía mover, sintiendo como ella dejaba caer la cabeza sobre su pecho. El pueblo seguía con su vida. Los forajidos estaban derrotados. La justicia se había impuesto. Pero para ellos, era el comienzo de algo nuevo. Algo que no había nacido del miedo, sino de la lucha compartida. Y mientras el sol terminaba de romper el horizonte, Elías dijo por fin, Mara, me quedaré esta noche. Y todas las que vengan.